Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sienta Juliana. Juliana, ¿qué tal? ¿Podrías presentarte brevemente? Hola Cristina, gracias por la invitación. Mi nombre es Juliana Rodríguez Patarroyo, yo soy colombiana y estoy en España finalizando un doctorado. ¿Creciste en una familia con fe? ¿Te criaste, pues conociendo a Jesús? ¿Cómo era? No sé. Sí, bueno, mi infancia, pues siempre mis padres inculcaron ir a la iglesia, son evangélicos y siempre fue pues una familia muy unida, donde lo principal era pues la familia. Era una infancia donde estuvo presente mi padre y mi madre, mucho más mi madre, que siempre estaba en casa, entonces era un privilegio, ¿no? Entonces siempre como muy tranquilo. Soy la hija menor de tres hijos, entonces era como la más cuidada, la más querida. Pues todos son queridos, ¿no? Pero era como la menor. Entonces siempre muy protegida y fue una infancia muy tranquila. Íbamos los domingos a la iglesia y mi colegio es un colegio femenino católico. Entonces ahí empecé un poco a conocer la iglesia católica desde esa, pues a Dios desde esa perspectiva. Entonces en mi casa nunca fue un obstáculo eso, porque pues sabían que el colegio donde me inscribieron era católico, con lo cual asistíamos a rosarios y a misas. Entonces eso no me generaba conflictos. Sí que es verdad que no entendía muchas cosas en ese momento, y una de las diferencias que marcaban mucho entre los evangélicos y los católicos era, uno, la Virgen, y otro tema es como que desde la iglesia evangélica dicen, repiten mucho palabras, repiten, nosotros no. Esa es la diferencia que tenemos. Entonces crecí con eso. En la adolescencia, también muy tranquila, una adolescencia muy dedicada al deporte, porque yo estaba representando al equipo de voleibol de mi colegio, luego en la región en la que yo soy, entonces como que muy enfocada a los estudios y al deporte. Así crecí. ¿Cuándo te das cuenta o cómo te das cuenta de que la Iglesia Católica es la plenitud de la verdad? ¿Cómo es el proceso? Es interesante, porque yo siempre he dicho que los niños, cuando crecen en un entorno de fe, como que van aprendiendo, y es algo que yo le agradezco a Dios, a mis padres, porque no tuve la duda de que si existía o no Dios. O sea, eso ya se sembró. Pero va llegando una edad, tipo 20 años, 21, en donde te cuestionas, ¿no? Como que yo vivía en una ciudad muy pequeña hasta los 17 años, y luego me voy a la capital, a Bogotá, a estudiar con mi hermana de 21 y yo de 17. Entonces, en cierta medida había libertad, pero también responsabilidad, porque ya no estaba como el cobijo de tus padres, entonces tienes que hacerte cargo de ti. Entonces, claro, en Bogotá, pues 10 millones de habitantes, la capital de Colombia, entonces había muchas cosas por aprender, muchas cosas por absorber como joven, y entonces empiezo a conocer como lugares de feminismos, el Che Guevara, y entonces me encantaba mucho eso, pero luego me di cuenta que era como, por ejemplo, las feministas siempre hablaban desde un rol de rabia, como desde venganza. Entonces yo decía, no, a mí estos ambientes no me gustan, pero seguía como aprendiendo más, conociendo más cosas, y en esa etapa me cuestioné sobre la existencia de Jesús como nuestro Salvador. Entonces ahí yo decía, vale, sí, o sea, pudo haber existido Jesús como cualquier otra persona, pero al punto de que sea el Salvador, o sea, el Hijo de Dios, me lo empecé a plantear. Porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, una persona, ¿por qué tiene que morir él? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué él a mí? O sea, como que el desconocimiento
hacía que yo, en cierta medida, cuestionara cosas, pero en el fondo también no me sentía conforme pensar que Jesús no era el Dios el Salvador, porque me daba también un poco de frustración, o sea, como que estaba un poco así confundida, y en ese lapso como que yo le pedí a Dios como, Jesús, si tú eres el Salvador, ayúdame a entender, o sea, realmente quiero saber si eres Dios, si eres mi Dios. Entonces tuve una experiencia en la universidad, representando a la universidad en un concurso de derechos humanos en Estados Unidos, y ahí es cuando yo me planteé efectivamente que sí, o sea, Jesús existe, porque conocí pues una iglesia evangélica donde se sentía la presencia de Jesús y el Espíritu Santo. Yo decía, no, eso es así, no lo dudo, existe, Dios es mi Salvador, y esto ya conmigo mismo no lo voy a negociar. El hecho de que yo desconozca muchas cosas, porque claro, no tenía bases teológicas, no había leído, ¿no? Personas que Dios y Jesús, pues el Espíritu Santo los ha inspirado. Eso no significaba que yo no tenía la verdad. Entonces, en esa búsqueda de la verdad, sí que creía en Dios, en Jesús, pero me faltaba también como buscar una comunidad para crecer. Y solo llegué a encontrarlo aquí en España, pero gracias a mi esposo, a mi actual esposo. Porque, claro, yo decía, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero si uno no se congrega, no se compromete, es como una velita que empieza a apagarse, porque entonces en el mundo hay tanto ruido que al final te absorbe, o sea, te desvía. Entonces, yo pues antes de conocer a Felipe, yo le había pedido a Dios, o sea, yo le pedí a Dios como te entrego mi vida, te entrego mi salud, te entrego mi trabajo, pero el área sentimental no la entregaba. O sea, como no era una prioridad, pues yo no le pedía a Dios. Y eso también es un error. O sea, yo creo que el hecho de que si para ti en este momento no es una prioridad, por ejemplo, un joven de 20 años no es una prioridad casarse, no significa que no le entregues eso a Dios. Porque mientras tú no le entregas eso a Dios, el mundo va decidiendo por ti. Y entonces tienes malas experiencias, situaciones que no tienes por qué atravesarlo. Entonces, antes de conocer a mi esposo, yo ya le había dicho, Señor, esta parte de mi vida que nunca te la he entregado, pues sí quiero entregarla, porque ya definitivamente me di cuenta que no, a mi manera no son las cosas, y quiero entregártelo. Y conozco a Felipe, y es ahí como ya cuando él me dijo, mira, yo soy católico y yo voy los domingos a la iglesia, si tú me quieres acompañar, bien, si no, no. Entonces, para mí no era como un obstáculo ir, al contrario, ir a una iglesia católica era ir a ver a Dios, a visitar a Dios, porque desde el colegio en la iglesia católica, como era un colegio católico, pues iba a misa, nunca fue un problema. Entonces, cuando iba, al final de la misa, pues si había alguna duda, yo le empezaba a preguntar a Felipe, oye, mira, ¿qué significa esto? No sé qué, o por qué tal situación, o por qué se realiza tal cosa en la Eucaristía, y poquito a poquito, pues fui aprendiendo cada vez más. No había un rechazo, siempre era como expectante, ¿no? No había un rechazo, y eso yo creo que fue algo bueno, porque Dios empieza poquito a poquito, si tú tienes disposición, pues a conocer la verdad, a conocer lo que tú, realmente el significado de lo que es la Iglesia Católica. Entonces, claro, cuando Dios encuentra un corazón abierto, se puede trabajar exacto, ahí. Exacto. Claro. O sea, uno no tiene que por prejuicio cerrar el corazón, porque siento yo que, claro, uno puede desde pequeño escuchar que no, es X o Y situación en la Iglesia Católica, contrario a la Iglesia Evangélica, pero uno tiene que experimentarlo uno mismo y decir sí o no, ¿no? Creo yo que no se puede llenar de prejuicios. Entonces ahí fue cuando ya empecé a conocer más, muchísimo más, y a crecer, o sea, ver los frutos de eso, y ya un momento en que decíamos con Felipe, es que necesitamos no solamente ser esa persona de domingo, sino a crecer en un lugar. Y le pedimos a Dios un lugar
para poder crecer en una comunidad. Y efectivamente. ¿Y cómo fue eso? Bueno, pues fue muy curioso porque yo estaba... ¿Cuento eso? Sí. Bueno, fue muy curioso porque yo estaba haciendo una fila en un banco, pagando una tasa común y corriente, y veo a dos monjitas que están detrás mío. Entonces justo el cajero se estaba demorando un montón y nosotras así como bueno. Y una de ellas me dice como, oye, ¿quieres ir a un rosario? Y yo, bueno, pues sí. Me dijo, mira, es un sábado a tal hora, en tal lugar, y ya está. Le dije, bueno, pues vamos a ir. Yo le dije a Felipe, llegué a casa y le dije, mira, nos invitaron a un rosario, vamos. Y con el paso del tiempo yo decía, es que a mí me parece súper bonito porque, o sea, yo decía, es la Virgen que estuvo ahí. En ese momento no entendía, pero hoy en día yo decía, es que fue la Virgen que en cierta medida me invitó, fue a mí, porque pudo haber usado a Felipe, haberlo invitado a él y yo iba, pero era como esa tía quien te digo que vengan, ¿no? Ambos. Y me parece eso como que Dios escucha las oraciones de uno y intercede, la Virgen María intercede, entonces es algo como muy bonito porque el amor de Dios es tan grande que hasta su madre también ayuda para que él se enaltezca, ¿sabes? Entonces es como súper especial y hay un crecimiento brutal porque ya conocíamos, o sea, yo empecé a entender el rosario. Al principio me daba muchos nervios hacer el rosario o equivocarme, pero poco a poco uno ve que es como un momento en que yo digo, no es una repetición y una repetición, es un momento en donde tú te tranquilizas, como que estás en un momento en que quieres que tu espíritu se conecte con Jesús, con Dios, con la Virgen, y Dios te va mostrando en esos momentos de rosario, pues, no sé, que reces por alguien o pidas perdón por una situación o reflexiones sobre algo. Entonces yo decía, no del todo es, o sea, lo que la gente cree que es una repetición y repetición, pues yo no lo veo así, son momentos de oportunidad que Dios te da para que uno empiece a ir sanando su corazón, a interceder por tu familia, por tus amigos, lo que Dios quiera en ese momento, por uno mismo, en un momento de gratitud. Entonces yo decía, wow, realmente es algo súper distinto a lo que yo me imaginaba cuando era pequeña. ¿Y cómo surge que quieres hacerte católica y descubres que no estás bautizada? Bueno, entonces, claro, cuando nosotros con Felipe empezamos a congregarnos en el Hogar de la Madre, fuimos a una reunión y nada, pues ahí hablaban sobre la importancia de vivir en santidad, ¿no? En matrimonio. Y nosotros, pues, éramos jóvenes, somos jóvenes, ¿no? Y como todo joven que puede ser una buena persona, pero no cristiana, pues comete errores, comete pecados. O sea, uno puede decir que somos buenos ciudadanos, somos personas que, no sé, que pagamos nuestros impuestos, no le demos nada a nadie, eso, pero eso no significa que uno esté cometiendo pecados. Entonces ahí es, por eso reitero, la importancia de uno estar en una comunidad, porque uno solito se va apagando. Uno puede decir, no, pero yo no hago nada, yo soy buena persona, ¿yo qué pecado estoy haciendo? Entonces, el hecho de estar en una comunidad en donde te orienten, te digan la verdad, te digan las cosas como son, pues uno dice, hombre, sí, creo que nosotros no estamos haciendo bien las cosas y queremos hacer las cosas bien, queremos entregar nuestra vida a Dios. Y ahí fue cuando decidimos decir, bueno, nosotros vamos a vivir en castidad, vamos a casarnos, vamos a vivir en castidad, y para ello, pues me voy a bautizar y nos vamos a casar. Entonces, ahí ya inicia un compromiso, porque creo yo que eso es importante. O sea, Dios también espera que uno se comprometa por el bien de uno, por el crecimiento de uno. Dios no es un Dios que te dice, ahora quiero que te despojes de esto y de esto, porque es un Dios que te libera y luego te da bendiciones, te da carácter, te da el conocimiento, te da la verdad, te da la paz, te da la fe. Entonces, para recibir hay que despojarse de todas las cosas que obstaculizan. A ver, queréis casaros, pero ¿y el bautismo? Yo, mira, cuando
cuando dijeron, bueno, vas a bautizarte, yo me había bautizado en la iglesia evangélica y yo decía, pero Dios mío, yo me bauticé, o sea, yo lo hice de corazón, Señor Jesús, yo no. Entonces era como que después entendí que ese bautismo fue no sacramental, fue más simbólico. Y no ese es el sentido, o sea, no, realmente el bautismo tiene una bendición tan grande que no lo podemos ver como un símbolo, es un sello para toda la vida, que Dios te aparta del mundo y te escoge, y una bendición que aunque uno no lo merezca, pues por la gracia de Dios te lo da, y eso es lo que yo quería, ¿no? Entonces dije, bueno, Dios, vamos a hacer tu voluntad y tú sabes por qué quieres que yo haga este proceso de un poco más de un año. ¿Y tuviste que empezar catequesis? Claro, tuvimos que empezar catequesis y fue súper bonito porque yo cada vez más descubría más el catolicismo, o sea, realmente yo le decía a Felipe, wow, es que es como, o sea, la Iglesia Católica lleva más de 2000 años, razón por la cual es una riqueza tan grande, con unos fundamentos tan sólidos, a través de la Biblia, a través de la inspiración de María, de los santos, que uno dice, Dios mío, es una bendición poder estar y formar parte de la Iglesia Católica. Entonces aprendí muchísimo, o sea, es como que las dudas que yo tenía las podía resolver. Sigo aprendiendo, claramente, porque, o sea, es mucho, pero cada vez más le encuentro más sentido, o sea, tiene lógica el por qué, un ejemplo, la defensa de la virginidad de María, ¿no? No es de una manera caprichosa, tiene un sentido, y yo digo que aunque uno le parezca absurdo, pues porque uno es un ser humano y no es esto, uno no significa que tenga la verdad. Entonces uno tiene que ser humilde y decir, tengo que aprender y pedirle al Espíritu Santo si tengo una confusión, si no entiendo muy bien el rol de la Virgen, o por qué los santos, o por qué Jesús murió, que me parece injusto, ¿no? Alguien podrá decir, pues pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que te aclare, que te inspire, que puedas encontrar la verdad, y que sin duda en su momento llega. ¿Y cómo fue el momento del bautismo? Fue súper bonito, fue muy bonito porque fue en la vigilia pascual, ¿no? Y es una vigilia hermosa, nunca había estado en una vigilia pascual. Y todo, como toda la misa, ver que empiezan pues a cantar salmos, versículos de ese Dios que creó el mundo, los cielos, la tierra, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, de David. Entonces uno dice, wow, es que este Dios es todopoderoso, mira, todo esto es lo que yo hoy voy a empezar a ser parte, ¿no? Es como decir, Dios es tan maravilloso, tan poderoso, que trasciende, y que yo me sentía súper chiquitita, ¿no? Al lado de ese Dios tan grande. Y fue muy emocionante, yo me sentía súper contenta, parecía una niña pequeña, porque, no sé, era como demasiado feliz que no lo podía describir. Y ya en el momento del bautismo, fueron bautismo, comunión y confirmación. Entonces, en el momento del bautismo, después se hace un Padre Nuestro, bueno, en uno de esos momentos se hace un Padre Nuestro, y yo ya sentía como ese Padre tan cerca, o sea, antes había hecho muchas veces el Padre Nuestro, claramente, pero ese Padre que cuando me bauticé lo sentía como tan cerca, como que si mi voz estuviese muy cerca yo de Él, ¿no? Y entonces me sentía como con esa autoridad de decir, sí, es mi Padre, y yo le puedo pedir. Claro, es que en el bautismo, o sea, claro, tú te conviertes en hijo de Dios, pero tú ya eres hermano de Jesucristo. Claro, es como una filiación muy bonita, es ese contacto, ese abrazo, ese cogerse de, ¿no? Sí, justo. Y no es que, yo digo, no es que Dios antes no me amaba. Claro, yo sé que Dios me amaba, pero era que yo estaba lejos. O sea, era como yo que no había hecho este paso sacramental, este paso de decir, mira, yo aquí estoy y soy tu hija, y tú me bendices y tú me pones ese sello para la eternidad. Entonces fue súper, súper bonito.
ya llega la confirmación y la comunión. Entonces fue también ese un momento muy, muy, muy especial. Siento yo que era un momento en donde antes pues anhelaba ese momento, ¿no? Porque cada vez que iba a la misa pues no o sea, iba como los niños chiquitos, así. Entonces ya decir como Señor, ya yo te recibo y yo estoy aquí para ti. Y antes de esa primera comunión, yo le decía, Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, perdóname por los pecados que he cometido, que muy probablemente vaya a cometer, pero te necesito. Y a ti, Virgen María, ayúdame a nunca apartarme de tu Hijo. Eso fue lo que como que yo dije en ese momento, antes de recibir la comunión. Y sí, o sea, como que yo sentía que en un momento, o sea, como que todos íbamos allí a recibir a Jesús y lo sentía como tan así, como que estaba ahí tan presente, que todo era como, no importaba alrededor, estaba ahí Jesús y que esa necesidad de Él y tiene como recordarnos que Él se encarnó, ¿no? Y que lo necesitamos, que es alimento para el alma, para el cuerpo, para nuestro espíritu, y que sin Él no sería igual la vida, ¿no? Bueno, y después al poco tiempo os casasteis, ¿no? ¿Cómo fue la boda? Sí, fue súper bonito porque fue 20 días después del bautismo nos casamos. Entonces, claro, nosotros estamos terminando la tesis, llegaba la familia, hacía 5 años yo no veía a mi familia, Felipe también hacía muchos años no veía a su familia, era la primera vez que toda la familia estaba unida, entonces era como un momento de muchas cosas, de querer estar como con ellos, y lo que les decíamos era como, nosotros nos preparábamos y decíamos, lo más importante es nosotros como sacramento y decir, Señor, te entregamos a partir de la boda nuestra familia, nuestras vidas, tú vas a estar al timón de esta familia. Entonces, claro, el problema es que actualmente hay mucho ruido alrededor de la boda, ¿no? Que tiene que ser espectacular, que tienes que ahorrar 3 años para poder hacer una boda, que no sé qué. Entonces, eso hace mucho ruido y obstaculiza realmente el sentido y el objetivo de ese sacramento tan bonito. Y algo que leí hace poco en el libro de Scott y Kimberly Hahn, y es que decían que claramente el matrimonio no me acuerdo, fíjate, que el matrimonio, claramente que se necesita el amor de Dios, porque el matrimonio sin Dios es algo imposible, literal. Entonces decíamos, lo que queremos es que Dios esté presente en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Entonces eso como que nos daba tranquilidad y decir, lo demás es accesorio. Y fue muy bonito porque un día anterior hicimos una vigilia y eso le da a uno una paz, porque realmente no puedes perder el gozo por cosas que no valen la pena, ¿no? Que si la flor está marchita, que si es un poquito de lluvia, o sea, esas cosas que uno dice, realmente Dios, y uno se puede agobiar, pero vuelven, o sea, la comunidad, mi madre me decía, eso Juli, eso no es importante, lo importante es la misa, ¿no? Que estás ahí. Y mis papás fueron, siendo evangélicos, les gustó, porque mis padres, claro, cuando eran pequeños eran católicos, con lo cual no era extraño una misa. Entonces me decían que de los 3 hijos, pues de mis padres, este fue el matrimonio que más disfrutaron, más paz sentían, no hubo drama de llanto ni nada de eso, porque yo dije, voy a llorar fijo, pero no, yo le decía, ay, Dios es tan lindo, que era tanto el gozo y la paz que no lloré, gracias a Dios. Juliana, estamos llegando al final de la entrevista. Ay, cachis. ¿Qué nos dirías sobre la Virgen? Sí, claro, no. Yo creo que la Virgen, sin duda, yo hoy en día puedo decir
cómo Dios nos da el regalo de que tengamos una madre que intercede por nosotros, y que le agradezco mucho pues a Dios la oportunidad de haberla conocido, porque nunca en mi vida, o sea, sabía que existía, pero más como más de, si es la madre biológica de Jesús, ya está, o sea, no. Y de las primeras veces que iba al hogar de la madre, decía, habla con la Virgen, y yo decía, ¿pero qué le digo? O sea, yo puedo hablar con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesús, pero a la Virgen, ¿qué le digo? O sea, para mí era como una pared, o sea, había una pared entre ella y yo, que no podía, no sabía cómo hablar con ella, pero ella con ese amor, como ella tan suave que es, que no necesita ser la protagonista, ella se muestra poco a poco de una manera muy sutil, y eso es lo que me acercó mucho a ella, ese amor, su dulzura, el rol que tiene, ¿no? Es que es la madre de Jesús y por ende nuestra madre, y saber que uno de los mandamientos es honrar a padre y madre, y que Jesús honra a su padre, pero también honra a su madre, razón por la cual nosotros también debemos honrarla, admirarla. Ella va a interceder por nosotros, y yo segurísima, o sea, yo puedo decir que sí existe la Virgen María, o sea, yo he sentido cómo intercede y ha intercedido en mi vida y con Felipe, o sea, como esposos, porque gracias a ella pudimos realmente acercarnos a Dios, hacer el sacramento del matrimonio, crecer como pareja, empezar a crecer como familia, y no hubiese sido posible sin la Virgen María. Juliana, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ti, muchas gracias, Cristina. Amigos, qué regalo más grande tenemos de tener a una madre tan estupenda como la Virgen. ¿Y cuántas veces nos damos cuenta de esto? 2, 1, 0, mal. Por favor, tenemos a la mejor madre del universo. O sea, Dios nos ha dado, Jesús nos ha dado ese regalo también de tenerla como madre. Por favor, no nos olvidemos de la Virgen. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.